Buenos días, estimados amigos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa Consultas de Salud. Vamos el día de hoy a tratar un tema que es bastante interesante en el campo de la imaginología, como es el TAC, o sea, la tomografía axial computarizada. Veamos de qué se trata. Muy bien, vamos a comenzar hablando de que alrededor del año 1972 fue que se puso en funcionamiento por primera vez un tomógrafo para uso de diagnóstico en medicina. Este equipo fue desarrollado por un físico matemático cuyo apellido era Hounsfield, razón por la cual las unidades con las cuales medimos la densidad de los diferentes tejidos en el estudio se llaman unidades Hounsfield. Ahora, ¿qué significa TAC? TAC está compuesto por tres palabras: tomografía axial computarizada. La parte de tomo significa adquirir imágenes, grafía es representación gráfica, axial es porque las imágenes son tomadas perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, y computarizado, ¿por qué? Porque las imágenes son trasladadas a un equipo de cómputo para que sean procesadas por esto. De ahí que obtenemos las imágenes finales. Ahora, ¿de qué está constituido un equipo de TAC? De tres partes, básicamente. La consola del operador, o sea, donde está el técnico sentado trabajando. Luego, la camilla eléctrica, donde el paciente es acostado en las diferentes posiciones y dependiendo de las partes del cuerpo que se utilicen. Y por último, el gantry, que es una especie de pequeño túnel con abertura anterior y posterior a través de la cual el paciente va pasando durante la emisión de los rayos X y la adquisición de las imágenes. Ahora bien, para realizar un TAC, como hablamos en el primer programa, se utilizan sustancias conocidas como medios de contraste. Estas pueden ser utilizadas por vía intravenosa, o sea, inyectadas en una vena, como pueden ser ingeridas o también pueden ser colocadas por una sonda a través del recto, dependiendo del tipo de estudio que se necesita. En el caso de que se necesite utilizar medio de contraste intravenoso, hay un aditamento, un cuarto elemento en la tomografía, en el equipo, que se llama inyector. Esto es una pequeña jeringa electrónica que inyecta la sustancia a una velocidad y a una presión determinada dependiendo del tipo de estudio que vamos a necesitar. Cuando su médico le envía a usted un estudio de tomografía axial computarizada o TAC, hay varias cosas que usted debe de conocer. Por ejemplo, usted tiene que tener la certeza de que no es alérgico al medio de contraste que le vamos a inyectar en el caso de que sea necesario utilizarlo. Luego, también debemos de conocer cómo anda su función renal. Esto quiere decir si sus riñones están funcionando en forma adecuada o no. ¿Por qué? Porque el medio de contraste es eliminado del cuerpo a través de la orina, o sea, los riñones lo filtran, y si los riñones tienen un déficit en su función, pues obviamente no es la forma adecuada de utilizarlo en un paciente. Por último, debemos de recordar que como toda sustancia que inyectamos en el cuerpo puede producir algún tipo de reacciones, por lo cual siempre solicitamos que el paciente se presente a realizar su estudio por lo menos con 4 a 6 horas de ayuno completo. Esto para evitar que si en algún momento se sienten náuseas o se produce vómito, no tengamos mayor complicación. Ahora bien, hemos hablado de varios principios básicos, pero ¿qué es un TAC en sí? Lo más importante. Un TAC es un estudio en el cual se utiliza un haz de rayos X, como se utiliza en una radiografía convencional, dentro de un túnel
de tal forma de que tenemos el haz de rayos X de un lado y tenemos un detector, o sea, el punto a donde llega el haz cuando atraviesa el cuerpo. Esto se hace en forma circular, de tal forma que lo que hace la máquina es agarrar el cuerpo e irlo partiendo en pequeñas rodajas secuenciales, de tal forma que luego las podemos voltear de frente y podemos ir siguiendo las diferentes partes del cuerpo. Esa es la forma más eficiente de poder estudiar el organismo por dentro sin ser invasivos. Esto significa que no vamos prácticamente a tocar el cuerpo, pero sí vamos a poder observar todas las estructuras que están dentro del mismo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que a diferencia de lo que hablamos en un primer programa en donde los rayos X solamente ven ciertas cosas, en el TAC se pueden ver todos los diferentes tejidos, desde el más fuerte que sería el hueso hasta lo más simple que sería la sangre, y todo lo podemos observar en una misma imagen. De ahí la importancia de que en algunas ocasiones necesitamos utilizar medio de contraste. Por ejemplo, el medio de contraste que se da tomado para que se opacifique o se tiña, digamos, el intestino, el estómago, el colon. También utilizamos el medio de contraste intravenoso para que la sangre tome color diferente a los diferentes órganos que están a su alrededor y de esa manera poder identificar las estructuras que componen las diferentes partes que estamos estudiando. Es muy importante recordar que dependiendo de la patología que nosotros estamos estudiando, el uso del medio de contraste puede ayudarnos a determinar el comportamiento de la lesión. Esto quiere decir que si una lesión capta contraste es porque es ricamente vascularizada, o sea, le llega mucho aporte sanguíneo, mientras que una lesión que no capta contraste probablemente tiene muy pobre circulación. Esto para nosotros es importante saberlo porque nos permite saber o por lo menos nos da una guía de cuál es el comportamiento de las lesiones que estamos siguiendo y si eventualmente estas lesiones podrían ser benignas o malignas. Muy bien, ¿para qué sirve un TAC? La mayoría de la gente piensa que un TAC solamente se utiliza para la cabeza, pero resulta que no. Podemos hacer un TAC de prácticamente cualquier parte del cuerpo, dependiendo de la patología que necesitamos estudiar. Por ejemplo, cuando un paciente sufre un trauma, un golpe, tiene un accidente, tiene una lesión en el cráneo, es muy importante una tomografía inmediata porque de esta forma podemos saber si el cerebro sufrió daños o no, si estos daños fueron simplemente un golpe o ese golpe produjo una hemorragia dentro del cerebro. Eso lo podemos obtener en cuestión de 2 a 3 minutos de exploración sin tener que ser invasivos. También, si tenemos la sospecha de que el paciente tiene una lesión ocupante, o sea, un tumor, en ese caso inyectamos contraste y hacemos la tomografía del cerebro también durante 2 o 3 minutos, que es lo que dura la exploración, y vamos a obtener rebanadas del cerebro completas que nos va a permitir delimitar adecuadamente dentro del cerebro qué espacio está ocupando, qué localización ocupa esta lesión y qué abordaje quirúrgico eventualmente se podría utilizar para resecar esta lesión. En el caso de las patologías del oído, el TAC tiene una importancia grande debido a que son estructuras muy pequeñas que están dentro del oído y que con cortes milimétricos vamos a poder observar. Por ejemplo, hay enfermedades como los colesteatomas, que son pequeños tumorcitos que empiezan a destruir el oído por dentro y que si no fuera por medio de una tomografía o TAC no las podríamos observar. En el caso de las patologías de senos paranasales, la sinusitis, las desviaciones del tabique nasal, las hipertrofias, o sea, crecimiento de los cornetes o del tejido adenoideo,
frecuentemente no las podemos observar con radiografías simples. Un TAC nos va a dar un mapeo completo de los senos paranasales y le va a permitir al especialista en otorrino poder determinar qué clase de patología porta este paciente y qué hacer con ellos. En el caso de las órbitas también es de gran ayuda. Podemos estudiar el globo ocular, podemos estudiar el nervio que está detrás del ojo, los músculos que mueven el ojo y muchas veces determinar si existen tumores o lesiones detrás del ojo que no son visibles por ningún otro método de diagnóstico. O sea, en la cabeza el TAC tiene múltiples utilidades. De ahí podemos hablar del cuello. En el cuello hay múltiples lesiones, desde lesiones en las glándulas hasta lesiones en las estructuras vasculares que corren alrededor en las paredes laterales del cuello y que son las que llevan la sangre o el aporte sanguíneo al cerebro. Podemos observar si hay tumores en la garganta, podemos observar si hay estrecheces en la vía aérea cuando el paciente se queja de que no puede respirar, que le cuesta tragar, que cuando está acostado siente alguna molestia. Simplemente hacemos una tomografía, cortamos el cuello en rebanaditas, luego vamos a observarlo y vamos a poder determinar exactamente si hay o no hay y dónde está una lesión. Pasamos al tórax. En el tórax hay infinidad de aplicaciones, desde una simple neumonía, un tumor en el pulmón o en la parte central del tórax donde se encuentra el corazón. Muchas veces hay patologías o enfermedades que se manifiestan por el desarrollo de lo que se llaman adenopatías o crecimientos ganglionares. Esto nos puede llevar también a determinar qué tipo de lesión es que está teniendo este paciente. Los pacientes que trabajan en exposiciones, por ejemplo, a ciertos tipos de polvo, pueden crear fibrosis pulmonar, o sea, un daño irreversible y progresivo del parénquima pulmonar. Son los pacientes que llegan a tener insuficiencia respiratoria y a tener una serie de complicaciones importantes. El paciente fumador, el paciente que desconoce si tiene algo inclusive, y muchas veces podemos encontrar una pequeña lesión incipiente en un pulmón que a la final termina siendo un cáncer y que podríamos resecar a tiempo y ser completamente curable. En fin, en el tórax las aplicaciones son múltiples. Igual, abdomen, en el hígado, todas las lesiones hepáticas las podemos estudiar con un TAC. En el hígado, precisamente por el comportamiento que tienen las diferentes lesiones cuando inyectamos contraste, es que se utilizan los TAC sin contraste y posteriormente con contraste para ver cuál es el comportamiento, porque de ahí es que podemos nosotros obtener un probable diagnóstico. Los riñones, el páncreas, el vaso, la vejiga, podemos estudiar el útero, podemos estudiar los tumores de ovario. En fin, prácticamente casi cualquier patología a nivel abdominal y pélvica la podemos observar en un TAC. Dentro de las aplicaciones del TAC, una que es muy importante es el estudio de la columna vertebral. En esta podemos estudiar desde deformidades de la columna hasta la patología más frecuente, que son las hernias de disco. Podemos ver si un disco protruye dentro del canal medular y comprime alguna raíz nerviosa, y de esta manera podemos explicar por qué un paciente, por ejemplo, padece de la famosa ciática que la gente habla, o podemos descartar si hay una lesión en la región cervical del cuello, o sea, si hay alguna hernia que esté comprimiendo una raíz nerviosa, que el dolor se irradie hacia el brazo, por ejemplo. En fin, el TAC prácticamente se puede utilizar para casi cualquier cosa. En los huesos es muy importante, todo lo que es trauma, todo lo que son fracturas, los que son tumores de hueso, son perfectamente visibles en una tomografía. Ahora, los TAC cada día son más evolucionados, ya estamos hablando de que vamos por la 5ª generación de TAC. Estos son TAC
que lo que hacen es tomar las imágenes a una mayor velocidad, a tal punto que ahora podemos tomar imágenes del corazón entre latido y latido. Imagínense ustedes, podemos observar las arterias coronarias durante su llenado entre la diástole y la sístole del corazón, por ejemplo. En el caso de intestino, ahora simplemente con una canulita de 1 centímetro llenamos el intestino con aire y lo reconstruimos en tercera dimensión y podemos observar el colon en toda su extensión sin necesidad de anestesia del paciente, sin necesidad de meter un colonoscopio que atraviese todo el intestino. Bien, mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿me puedo realizar un TAC si tengo un marcapaso? La respuesta es sí. ¿Me puedo realizar un TAC si tengo una placa en un hueso o un tornillo en la columna, etcétera? Sí, claro. Hay métodos que no permiten hacer esto, como la resonancia magnética, la cual obviamente no estamos desvirtuando porque en algunas áreas es superior a la tomografía, pero hay otras en las que tiene sus limitantes. Entonces, lo que quiero que les quede muy claro es que un TAC es un método de diagnóstico no doloroso, es muy rápido, es relativamente barato y puede prácticamente observar cualquier área del cuerpo que necesitemos estudiar para descartar cualquier patología. O bien, hasta en algunos sitios se utilizan como método para demostrar que no existe ninguna enfermedad. Así que lo importante es que el TAC realmente es un método sumamente versátil, al cual no le debemos de temer. No duele y lo podemos realizar en cualquier momento, tanto sea en el caso de pacientes que sean sensibles al medio de contraste, como a los pacientes que no lo sean. ¿Por qué? Porque también lo podemos realizar sin medio de contraste. Muy bien, estimados televidentes, en nuestro próximo programa vamos a hablar sobre generalidades en el caso de los estudios radiológicos especiales, en los cuales vamos a estudiar diferentes partes del cuerpo utilizando diferentes métodos, siempre dentro de la radiología. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y esperamos vernos prontamente. Que Dios bendiga sus hogares.